estar con ustedes el día de hoy. Espero que se esté escuchando bien, porque en este momento, bueno, no en este momento, hace un momentito se ha cortado la luz, así que voy a empezar desde mi celular únicamente, porque no puedo empezar desde mi máquina porque no tengo Wi-Fi encendido por el tema de la luz. Pero igual eso no es óbice para que nosotros podamos seguir hacia adelante pasando clases. A ver, quería consultarles si es que alguno de ustedes tiene alguna duda sobre la clase anterior, porque creo que quedaron algunas dudas. Nadie. Genial. Entonces vamos a hablar por lo que nos compete el día de hoy. Tenemos que hablar del hecho del infanticidio. A ver, ¿puedo grabar desde acá o no puedo grabar? Vamos a ver. Así se puede grabar. Recording in progress. Listo, genial. A ver, vamos a hablar del tema del infanticidio. ¿Qué es el infanticidio en pocas palabras? El infanticidio es el homicidio de los recién nacidos causado por la madre o cometido por la madre. En un principio se tenía esa idea, o eso era lo que decía el ordenamiento jurídico boliviano. Pero esto posteriormente va cambiando con el Código Niña y Adolescente. ¿De dónde viene el tema infanticidio? Viene del latín infanticidium, que quiere decir privado, que es hablar, y caere, dar muerte. Entonces hablamos que es más o menos como que dar muerte al que todavía no habla. Eso es lo que venía del latín. O si no, del italiano, que viene de impartare, que viene de partorire, o que quiere decir muerte del hombre recién nacido. Ya, para que, para que exista específicamente un infanticidio, tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Los elementos constitutivos son que la muerte haya sido causada voluntariamente o intencionalmente. Eso quiere decir que haya habido dolo, que haya habido la intención de que nosotros podamos dar muerte a ese producto. 2, que la víctima sea un recién nacido vivo. Entonces eran los elementos constitutivos. El artículo 258 decía antiguamente que la madre que para encubrir su fragilidad, deshonra, diere muerte a su hijo durante el parto hasta los 3 días después de su nacimiento, incurrirá en privación de libertad de 1 a 3 años. Eso quería decir específicamente de que si una mamá mataba a su hijo hasta los 3 días, se hablaba de infanticidio. Pero ¿cómo es eso, doctor? ¿Cómo hasta los 3 días únicamente? Sí, si mataba a los 4 días ya no era infanticidio. Entonces, ¿qué hablábamos? Ya hablábamos de homicidio, no de infanticidio. Entonces, los ordenamientos jurídicos hablaban de ese tipo de cosas. Pero con el cambio del Código Niño, Niña y Adolescente, esto cambia, ¿sí? Esto cambia, y ahora se dice que infanticidio es cuando cualquier persona da muerte a un recién nacido hasta los 12 años. A ver, no entiendo. Claro, ahora el infanticidio en Bolivia dice, no importa si mata si es recién nacido, como en un principio hablábamos de hasta el tercer día, no, ya no es hasta el tercer día, sino hasta la edad de 12 años. Si tú matas a un menor de 10, de 11, de 9, de 8, ya se toma como infanticidio directamente. ¿Sí? El Código Niño y Adolescente cambia esta circunstancia. Por lo ahora en Bolivia es que alguien mate a un recién nacido o hasta la edad de 12 años. Tenemos que tomar en cuenta muchas cosas, especialmente 2 circunstancias que son bien claras. La primera, que el producto muera durante el trabajo de parto. A ver, ¿cómo es eso? Sí.
que muera durante el trabajo de parto. ¿Y cómo sucede esto? ¿Sí? Bien facilito, puede suceder por el tema de la inserción de la placenta baja. Puede suceder por circulares de cordón. Pueden presentarse por presentaciones de tipo pélvica o como en la antigüedad sucedía que se aplicaba algún tipo de forceps, ¿no? Ya sea el forceps de Simpson o varios otros que nosotros conocemos, que podían causar la fractura del cráneo o causar algún tipo de hemorragia. Entonces estamos hablando de que el producto podía morir por cualquiera de estas circunstancias en el trabajo de parto o durante el trabajo de parto. Pero también un niño o un producto puede fallecer después del trabajo de parto. No le entiendo. He tenido malformaciones congénitas, ¿sí? Que he tenido alguna alteración y que por eso haya podido morir. O que haya podido tener algún tipo de infección, como por ejemplo la sífilis ya avanzada. O pueden ser que pueden suceder cosas accidentales, como sucede muchas veces en el hecho de nosotros tuvimos un caso de una mujer que estaba en Aro, en alto riesgo obstétrico, y resulta de que esta señora la dejamos porque todavía faltaba dilatación. Resulta de que íbamos a hacer nuestras rondas y la señora seguía y seguía, y era de una compañera mía su paciente. Resulta de que en un momento de esos yo me voy a dar la vuelta por Aro, haciendo el turno, y no lo encuentro. Y digo, ya debido entrar a la sala de parto. Algo totalmente normal. Cuando entro a sala de parto, si no había nadie en sala de parto. A ver, ¿qué pasa? Vuelvo a ir a Aro y no había en Aro. Empiezo a buscar por todo lado y dónde está la paciente, dónde está entrada cirugía cesárea. Entradas no había nada, no había nada. Le voy a buscar a mi compañero y le digo, ¿dónde está tu paciente? Porque no está, como que no está. Hemos ido, hemos entrado a la sala y no había nadie en la sala y no había absolutamente nada. Y hemos empezado a buscar por todo el hospital y no saben ustedes el quilombo que se armó ese momento, que no había la paciente. Hemos ido hasta portería para ver si se había escapado o no se había escapado. Y resulta de que todo el mundo buscaba por el hospital. Cuando yo vuelvo a entrar a la sala de Aro y escucho quejidos, pero en el baño. Y estaba la puerta abierta. Por eso no habíamos entrado al baño. Cuando entro y la veo a la señora parada, estoy hablando en el baño, pujando. Cuando me sale mi ajo y mi pimienta y la señora puja y la guagua pagatán al piso. Textual, al piso de cabeza, guácate. No saben, le he dicho hasta de lo que se iba a morir, hasta de lo que se iba a morir ese momento. ¿Qué he optado por hacer? Primero gritar como podía, ¿no? Para que alguien me ayude. Me he sacado los guatos de mi calzado, he amarrado y con mi estilete guácate he cortado el cordón y ese ratito me lo he llevado a neonatos al producto. Después de gritarle otras cosas más por ahí a la señora, ahí ha venido toda la gente y, o sea, todo un alboroto. Más bien que el niño no ha tenido ningún tipo de consecuencias, no ha pasado absolutamente nada. Pero por ese tipo de circunstancias el producto también podía morir después de nacer. Entonces hay que tomar en cuenta varias circunstancias que podrían pasar a ese nivel. Pero, ¿cómo nosotros podemos diagnosticar o cómo nosotros podríamos saber en el área médico-legal si ha habido un infanticidio o no? Es muy sencillo, porque primero vamos a hablar de la viabilidad del producto. ¿Qué quiere decir cuando hablamos de viabilidad del producto? Si el producto realmente podía vivir. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si hemos tenido una expulsión de un producto a los 5 meses, muy difícilmente el producto podía estar viable. ¿Sí? ¿Por qué? Por maduración pulmonar y todo lo que ustedes quieran. ¿Sí? No podía ser compatible con la vida a los 5 meses.
aunque casos se han dado según la bibliografía por ahí metida, que algunos casitos han estado por ahí. Pero lo primero que tenemos que ver es la viabilidad del producto. ¿El producto puede tener vida fuera del útero o no? Después vamos a ver los signos de vida extrauterina. ¿Qué quiere decir? Que cuando las guaguas nacen, tienen ciertos signos. ¿Sí? Ahí vamos a hablar del capurro, vamos a hablar del apache, lo que ya conocemos en pediatría, ¿no? Lo que nos han enseñado, qué tipo de cosas tenemos que ir buscando por ahí para determinar tiempitos. Ya se van a dar cuenta cuando hablo de capurro, cuando hablo de apache. Duración de la vida extrauterina es otra forma que nos interesa. ¿Por qué? Porque en la duración de la vida extrauterina tenemos que saber cuánto tiempo después de que ha salido del canal vaginal este producto ha estado vivo. Y por último, la causa de la muerte. En pocas palabras, de que ha fallecido. Entonces, son 4 cosas importantes que nosotros tendríamos que ver qué es lo que sucede. ¿Sí? La primera, si el producto es viable o no, si puede vivir o no puede vivir fuera de útero. 2, los signos de vida extrauterina. Hay, para que se ubiquen, capurro, apache y todas las cosas que nosotros conocemos. ¿Cuánto tiempo ha vivido después de que ha nacido? Por último, ¿cuál ha sido la causa de muerte de ese producto? A ver, vamos a hablar bien facilito. Sí, vamos a hablar bien facilito de las cosas que nosotros podíamos encontrar en el hecho de la viabilidad del producto. Cuando vemos el tema de la viabilidad del producto, estamos hablando específicamente la capacidad que tiene de vida fuera del útero o extrauterino. ¿Sí? Podemos hablar de signos positivos, ¿sí? O podemos hablar de signos negativos, ¿sí? Cuando hablamos de signos negativos es que es incompatible con la vida. Puede ser el tiempo, puede ser malformaciones congénitas o cualquier otra cosa por el cual el producto no pueda vivir fuera del útero. Esos son los signos negativos. Pero los signos positivos pueden ser de 3 órdenes. Pueden ser de orden métrico, estamos hablando de medidas, estamos hablando de situación embriológica, ¿sí? O sea, desarrollo embrionario, y morfológicas, estamos hablando de estructuras. Vamos a hablar por los métricos, ¿sí? ¿Cómo yo puedo saber que un producto puede estar viable o puede vivir dentro o fuera de la vida extrauterina midiéndolo? Primero por el peso. ¿Sí? Es uno de los factores. Por encima de los 2.500 gramos, 2.800 más o menos, ya se puede pensar que el producto puede estar. El tamaño del producto, crecimiento. El diámetro craneal, los diámetros entre la pelvis y el cordón umbilical, ¿sí? Porque en el cordón, por ejemplo, vamos a hablar de la longitud. Vamos a ver el tema de la implantación y ese tipo de cosas, ¿sí? Que nos van a dar el criterio de saber aproximadamente o saber si ese producto era viable o no. Vamos a hablar de los puntos embriológicos, estamos hablando de desarrollo, ¿sí? Por ejemplo, podemos hablar aquí de los puntos de osificación, ¿sí? Son también llamados los puntos de Becklard. Estos puntos quiere decir que ciertos lugares ya empiezan a volverse como huesos, osificaciones, por eso hablamos, ¿no? Normalmente en el 10º mes, entre el 8º, noveno hasta el 10º mes ya existe la osificación de la rodilla, ¿sí? También significa el punto de que podemos ver el calcáneo o podemos estar viendo el astrágalo, porque estos ya tienen puntos de osificación cuando el producto ya es a término, ¿sí? Podemos ver el tema de los alveolos maxilares, podemos ver la calcificación del segundo molar, o sea, dependiendo de los lugares donde hay osificación, desarrollo embriológico, estamos hablando, podemos hablar de tiempo.
Y en el tema morfológico, o sea, estructuras, características morfológicas, podemos hablar del tema de la piel, si es que está totalmente rosada o está elástica, podemos hablar de los cabellos, si hay crecimiento de los cabellos, podemos hablar de las uñas, ¿no? Si las uñas están totalmente desarrolladas o no, podemos ver el tema de la placenta, ¿sí? El tamaño de la placenta, el espesor de la placenta, el peso de la placenta. Podemos hablar del tema de los pliegues, ¿no? Si hay plieguecitos en la planta de los pies, si hay plieguecitos en el escroto. Entonces, ese tipo de desarrollo es lo que a nosotros nos da el criterio de si esta persona o este producto, hablaremos así, puede vivir o no fuera del útero. Estamos hablando específicamente de la viabilidad. Ahora vamos a hablar del tema de los signos de vida extrauterino. ¿Sí? O sea, lo que nos vamos es verificar si el producto estaba vivo o después del nacimiento ha respirado. En pocas palabras, si estaba vivo. ¿Sí? Si estaba vivo. Estamos hablando de los cambios, los signos de vida extrauterina, que serían los cambios que suceden después de que un niño nace. No lo entiendo, doctor. A ver, vamos a explicar bien facilito, ¿no? El producto está dentro del líquido amniótico, por lo tanto, cuando nace, el líquido que está dentro de los pulmones es expulsado por el tema del surfactante. Ustedes ya conocen eso, o sea, no me voy a hacer ningún problema. Entonces, se supone que va a entrar va a entrar aire a los pulmones. Qué es lo que va a suceder? El producto ya traga saliva, ¿sí? Puede succionar leche, puede haber meconio y ese tipo de cosas, ¿sí? Pero lo que nos interesa para saber de los signos de vida extrauterina, estamos hablando de las dosimáceas, que viene del griego dósimos, que quiere decir examinar, ¿sí? Entonces, a partir de eso, pueden haber dosimáceas o examinaciones respiratorias y no respiratorias. Entonces, nosotros tenemos que hacer ciertas cosas para ver si el producto ha respirado o no ha respirado. Lo primero, ¿no? Porque el niño se ha nacido vivo, lo primero que va a hacer es meter aire a los pulmones, lo que nosotros llamamos respiración, el intercambio entre oxígeno y dióxido de carbono. ¿Sí? Entonces, vamos a hablar de las dosimáceas que son respiratorias y las no respiratorias. Vamos a hablar primero de las respiratorias. ¿Qué quiere decir? Que ha entrado aire a los pulmones. ¿Sí? Vamos a hablar, por ejemplo, el signo de Bordas cuando hablamos de la radiografía. ¿Qué es lo que sucede? ¿No? Nosotros ya sabemos, si en una radiografía se ve algo oscuro, ¿sí? ¿No? Es lleno de aire. Cuando existe una mancha blanquecina, significa que está ocupado por algo. Entonces, nosotros sacamos una radiografía a los pulmoncitos del producto y si están oscuros, significa que ha ingresado aire, que ha respirado. Pero si están blanquecinos, significa que no ha respirado. Ya podemos saber, ¿no? Si realmente había respirado después de nacer. Entonces, si ha respirado, decimos, estaba vivo al nacer. Otro signo bien interesante es el signo de Casper. ¿Por qué? Porque hablamos de la altura del diafragma. ¿Sí? Hablamos del diafragma, pues de la altura del diafragma. ¿Por qué? Porque al ingresar aire a los pulmones, hacemos que el diafragma descienda. Por lo tanto, si el diafragma se encuentra en el cuarto espacio, ¿sí? Intercostal, estamos hablando que el producto nunca había respirado. Pero si encontramos a nivel de la sexta, ¿sí? Estamos hablando de que el niño ha respirado. Súper, ¿no? También podemos hablar de la dosimacia de Breslow. ¿Qué es lo que pasa? Es el tema gastrointestinal. ¿Por qué? Porque el niño cuando nace, aparte de respirar, empieza a tragar. Por lo tanto, también traga aire. Y si nosotros encontramos aire en el tracto digestivo, significa que el producto estaba vivo por algo ha deglutido
aire. También vamos a encontrar, no se olviden que está dentro del líquido, y encontramos aire, ¿dónde? En el oído medio. ¿Por qué? Porque el líquido de ahí también se va a salir, ¿no? También podemos ver los pulmones. ¿Por qué? Porque al ingresar oxígeno a los pulmones cambian de color, ¿sí? Por ejemplo, un color pardo oscuro quiere decir que el niño no ha respirado, pero si encontramos un color rosado clarito, rosadito, podemos decir que sí, el niño ha respirado, que ha entrado oxígeno a los pulmones, ¿sí? Si la superficie es lisa, no sé, como del hígado, ¿no? Lisa, esos pulmones nunca han recibido aire. Pero si empezamos a ver como en los pulmoncitos, ¿no? Así tipo vesicular, como vesícula, es que los alvéolos se han llenado de aire y por eso han tomado esa forma. ¿Qué tal eso? Súper interesante, ¿no? Hay otra cosa muy linda también que es la dosimasia pulmonar, porque es algo súper interesante porque aquí hago la analogía con una esponja. ¿Por qué hago la analogía con una esponja? Simple y llanamente, porque la esponja tiene, ¿cómo les puedo decir? Entramado de aire o en el cuerpo tiene bolsas de aire, esa es la palabra específica. Tiene bolsas de aire. Entonces, lo que nosotros hacemos es bien facilito, ¿no? Si botamos una esponja al agua, ¿qué es lo que va a suceder? La esponja empieza a flotar. Pero si esa esponja nosotros la llenamos de agua y la botamos a un recipiente que contenga también algún líquido, por el peso y la impregnación que tiene la esponja se va a empezar a hundir. Sí, es así bien sencillo, es la mecánica de los submarinos, ¿no? Entonces aquí de igual manera lo que se hace es agarrar, en una autopsia estoy agarrando, ¿no? Se agarran, se cortan trocitos de pulmón y lo que se hace es, bájate, botar a un recipiente con líquido. Si los pulmones alguna vez han respirado, quiere decir que han introducido aire, van a haber bolsas de aire, por lo tanto va a flotar ese segmento de pulmón. Pero si nunca ha recibido aire, está con líquido y este se hunde. Súper, ¿no? Lo mismo sucede que podemos agarrar otro pedazo, metemos debajo del agua y apretamos el pulmoncito, el segmento de pulmón, ¿sí? Si sale espuma, significa que existía aire, por lo tanto esos pulmones han respirado. Pero si no sale ningún tipo de espuma, significa que esos pulmones nunca recibieron aire, por lo tanto podemos asimilar que el producto simple y llanamente nunca había respirado y hay probabilidades de que hubiera nacido muerto. Fácil, ¿no? Solamente por saber de los pulmoncitos. Ahora vamos a hablar de las dosimasias que son no respiratorias, entonces no referidas al tema de los pulmones, sino otro tipo de signos que nosotros podemos encontrar por la vitalidad del producto. ¿Qué quiere decir? Porque el producto estaba vivo. Primero podemos encontrar el hecho de saliva deglutida en el estómago. ¿Qué quiere decir? Que si encontramos salivita dentro del estómago, se determina que ese producto ha respirado, por lo tanto ha tragado la saliva y por lo tanto estaba vivo. Lo mismo si encontramos alimento, ¿no? Estamos hablando específicamente si encontramos algo de leche. Así de fácil. Si hay algo de leche, significa que ha succionado, por lo tanto, esta persona estaba viva. Podemos encontrar ya al estudio histopatológico el tema de unas estrías amarillentas en la zona medular de los riñones, que también nos dan el tiempo, no el tiempo, sino el signo de que la persona debe estar viva por el desarrollo que se tiene, ¿no? A nivel del nervio óptico, que es el signo de Mirto, podemos ver las envolturas de mielina, que normalmente estas van a estar entre las 12 horas en el quiasma y el cuarto día a partir del globo ocular. Entonces, si ustedes se dan cuenta, las dosimasias que nosotros vamos a ver es específicamente para determinar si el producto estaba o no estaba vivo. Me hubiera gustado
mostrarles las imágenes de cómo se hace las dosimacias, porque tengo imágenes, pero lamentablemente sigue el corte de luz. Ah, sí, todavía no tengo luz. Entonces, no sé qué cosa vamos a hacer. Entonces, tenemos que ver ese tipo de circunstancias a nivel de los pulmones, ¿no? Histológicamente también se lo puede hacer, eso quiere decir verificar mediante microscopio y las células si realmente los alveolos están expandidos, si hay algún tipo de edema pulmonar. Sí podemos ver el tema de la membrana hialina de los pulmones o si ha existido algún tipo de atelectasia, ese tipo de circunstancias a nivel o en forma histológica, ¿no? Entonces, a lo que nos vamos es el hecho de determinar si es que ha existido ingreso de aire a los pulmones. Hay que ser bien claro con eso. Ahora vamos a hablar de los signos de vida extrauterino. Lo que les decía, los signos que nosotros podemos encontrar cuando hablamos de capurro, cuando hablamos del tema de Apache y ese tipo de cosas. Pueden ser signos externos como pueden ser signos internos, ¿no? Entonces, bien facilito, lo que tenemos que darnos cuenta es cuando un niño nace, ¿sí? Cuando un niño nace, ¿qué es lo que sucede en el cuerpecito? Primero, nacen, ¿no? Con esa grasita, lo que nosotros llamamos el unto sebáceo o el vermix. Y ese vermix normalmente desaparece después del tercer día. Entonces, si nosotros encontramos un producto que no tenga vermix, podemos decir, este producto ha vivido 3 días, perdón, que tenga vermix, podemos decir, esto es menos de 3 días, pero si ya no tiene, podemos decir, es más de 3 días, ¿no? Normalmente la coloración de la piel, ustedes saben que existe una muerte de células, especialmente de los glóbulos rojos, lo que nos va a dar la ictericia fisiológica, ¿no? Que la piel aparece amarillenta y por eso hay que meterle a fototerapia aproximadamente al tercer día. La desescamación de la piel, ¿no? Empezamos a salir como viboritas de eso. Son cosas que suceden en el niño y que normalmente están entre el tercer y séptimo día. El cordón umbilical, en cuánto tiempo también se cae, ¿no? Normalmente en el tercer día hay una desecación del cordón umbilical, entre el cuarto y quinto día se desprende, entre los 12 y 15 días, como es normal, ya está cicatrizando el ombligo, de no mediar complicaciones, por lo tanto podemos saber cuánto tiempo está vivo el producto, ¿no? Hay que ver ese tipo de cosas. Esos son los signos externos que nosotros podemos ver. Dentro de los signos internos, basado en el mismo criterio, podemos ver las arterias umbilicales, porque tenemos que ver si se están trombosadas, si están estenosadas o ya están obliteradas. Podemos ver el aire en el tracto digestivo, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya les he dicho, el producto al respirar empieza a deglutir saliva y no solamente saliva, sino también aire. Y puede ser que esté en el estómago, puede ser en el intestino delgado o podemos encontrar en el intestino grueso, ¿sí? Porque ya empieza a tener movilidad y podemos encontrar, por ejemplo, en el intestino grueso entre las 12 a 24 horas de que el niño ha nacido, ¿sí? El meconio, lo mismo, ¿no? El meconio. ¿Qué es lo que pasa con el meconio? Existe eliminación del meconio y eso es entre las 24 y 48 horas aproximadamente. Entonces, si ustedes se dan cuenta, es algo tan sencillo que nosotros podemos ver, ¿sí? Que nos den criterio de cuánto tiempo el producto ha estado vivo fuera de el útero, porque son los cambios normales, ojo, son los cambios normales que existen en el producto. Ahora, lo que nosotros tenemos que ver, ¿sí? Lo que nosotros tenemos que ver específicamente es lo siguiente. En la medicina legal lo que nos interesa es la vinculación de la presunta madre con la presunta muerte o con la muerte del producto. No lo entiendo, Doc. Claro, tenemos que saber si realmente esa mujer ha tenido un parto, que ese niño estaba vivo y por qué ha muerto. Lo que habíamos hablado en un principio. Pero ¿cómo voy a hacer esa vinculación? Es bien sencillo, ¿no? Porque en los preliminar si hay signos de parto reciente. Eso ya hemos hablado en obstetricia, ¿no? Porque podemos hablar el tema de las estrías. Ya les he dicho, si son
púrpuras, estamos hablando que son estrías recientes, y son nacaradas, ya son estrías antiguas. Podemos ver el tema de la pigmentación de las areolas, la pigmentación de la vulva, podemos ver el tema de la altura uterina, podemos ver el agrandamiento de las glándulas mamarias, si existe salida de leche o existe salida de calostro, eso ya nos va a dar un criterio. Lo mismo va a suceder en la vulva, ¿por qué? Porque pueden existir tumefacción o algún tipo de quimosis a nivel de los labios mayores por la situación del trauma por el parto, podemos estar hablando de encontrar loquios, podemos estar encontrando, pueden ser sanguíneos, pueden ser seromáticos, pueden ser serosos, dependiendo de lo que veamos. Podemos ver en el cuello uterino si es que existe la dilatación, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando ha nacido un producto por vía vaginal, normalmente en el cuello uterino, en los primeros días, hasta los 3 días, puede permitir el paso hasta de 2 dedos, ¿sí? En cambio, al finalizar la primera semana ya va a ser difícil que pueda ingresar un solo dedo. En el periné podemos encontrar episiotomías o podemos encontrar desgarros, dependiendo si es primigesta o no. ¿Qué vamos a encontrar en el lugar del hecho? Ya hemos hablado, podemos encontrar herramientas, podemos encontrar legras, podemos encontrar restos placentarios, podemos encontrar sangre, podemos encontrar varias cosas que nos puedan relacionar, ¿sí?, a la mamá que se supone que ya tiene su agua con la muerte del producto. Y a partir de eso determinar, ¿no?, cuáles son las causas de muerte. La mayoría de las causas de muerte son las asfixias de tipo mecánico. ¿Sí? La incidencia nos dice que las mamás o los papás, ahora ya tenemos que hablar no solamente de las mamás, sino de las personas que maten un niño de 0 años, desde recién nacido hasta los 12 años, la mayoría de las veces por asfixias mecánicas. ¿Qué quiere decir? Por estrangulación, la garra ya puede ser por lazo, por las manos específicamente, alrededor del cuello, guácate, ¿verdad? Por sofocación, taparle la naricita y la boca para que no pueda respirar, o por ahogamiento. ¿Qué quiere decir? Por sumersión, les meten en agüita. Ahogamiento por sumersión, ¿no? Eso estamos hablando específicamente que son las causas más comunes. Pero también tenemos que tomar en cuenta que pueden matar al producto o al niño por lesiones de tipo traumática a nivel del cráneo, que pueden causar lesiones intracranianas o hundimientos craneanos. Y por último están las heridas que van más que todo por armas de tipo o armas blancas, no de tipo. Armas blancas, estamos hablando que pueden ser cortantes o que pueden ser punzocortantes. Estamos hablando de los apuñalamientos específicamente. A partir de eso, lo que se tiene que hacer es que si la madre es imputable o es inimputable. ¿Qué quiere decir? Que si la mamá, vamos a hablar del caso de la mamá, ¿ya? Si la mamá ha matado al producto, estaba realmente en sus cabales, no ha podido suceder lo que normalmente se llama el famoso sobreparto, ¿no? O el estrés poso, ¿cómo llaman esto? El estrés poso, uh, se me ha ido específicamente el nombre. Hay estrés posparto, si no me equivoco, que es. Entonces tenemos que determinar, esto ya lo hace un psicólogo, digo, un psiquiatra forense, para determinar específicamente si la madre estaba en sus 5 sentidos cuando hizo eso, si comprendía o no comprendía el acto que estaba realizando, si estaba consciente de las cosas que estaba haciendo o no estaba consciente de las cosas que estaba haciendo. Entonces, si ustedes se dan cuenta, nosotros lo que nos interesa en la parte médico-legal y determinar la muerte de un producto es basarnos en 4 cosas bien sencillas. Estas cosas son la vialidad del producto, si el producto podía ser compatible con la vida fuera de vida extrauterina. 2, ¿cuáles son los signos que tiene a partir o después del momento del nacimiento? ¿Cuánto tiempo ha vivido después de nacer y cuál ha sido la causa de muerte? Eso es lo que nos interesa a nosotros y son cosas tan sencillas de hacer que podemos determinar hace cuánto tiempo ha fallecido un producto. No sé si hay alguna pregunta, duda o consulta. Por favor, imágenes, les voy a mostrar la siguiente clase cuando haya luz,
porque hasta este momento, a ver, no tengo luz, se me ha cortado absolutamente todo. ¿Hay alguna duda, pregunta, consulta? Doctor, el signo del Claro. globo ocular que dijo hace un momento, ¿me puede repetir el nombre, por favor? ¿Cómo? No te estoy entendiendo. En las dosimacias habló de un Sí. signo del globo ocular que era Mirtop. No estoy muy segura, ese nombre quería. Claro, Mirto es. Mirtop. Mirto. Y me lo puede volver a explicar, por favor, no lo entendí muy bien. Ya. En el nervio óptico se va a empezar a ver las envolturas de mielina. ¿Sí? En el nervio óptico. Entonces, eso se hace un estudio a nivel de microscopio y se determina si existen las envolturas de mielina a nivel del nervio óptico. Normalmente, a las 12 horas después de que el producto ha nacido, se puede encontrar esas envolturas en el quiasma, solamente en el quiasma óptico, pero ya a partir del cuarto día ya se encuentra en el globo ocular completamente. Entonces, a partir de eso, tú ya puedes saber hace cuánto tiempo o cuánto tiempo de vida extrauterina tiene el producto. Ahora se entiende, ahorita. Sí, gracias. Súper. ¿Alguna pregunta más? Ari. Doctor, buenas tardes. Doctor, una pregunta. ¿Qué medida legal se tomaría en caso de que la mamá haya cometido un infanticidio de tipo culposo? En este caso, por ejemplo, si la mamá accidentalmente sofocó a su bebé con la almohadita. Claro. Sí, ya sabemos qué es dolo y qué es culpa, ¿verdad? Entonces, a partir de eso, lo que tenemos que tomar en cuenta es que la ley sanciona el acto. Entonces, se han dado muchos casos en los cuales las mamás estaban dando de lactar a sus niños y porque sus chichis estaban grandes, las chichis se han quedado encima de la carita de los bebés, las mamás se han dormido y han aparecido asfixiados. Entonces, ¿qué es lo que sucede? No ha sido con intención, pero la ley te dice que la persona que mate a un niño, entonces te acusan de infanticidio. En este caso te acusarían de infanticidio directamente. ¿Sí? ¿Por qué? Simple y llanamente porque has matado a un menor y lo que se sanciona es eso. Ya se verá si hay agravantes o hay atenuantes para el tema de la sanción, pero lo que se castiga es el acto, Ari. Está bien, doctor. Entonces, sí o sí, la mamá entraría a la cárcel. Dependiendo, si por ejemplo se determina que efectivamente ha sido un accidente la causa de la muerte del producto, se le va a dar una sanción menor a 3 años, no va a entrar a la cárcel, pero va a tener una sanción. Está bien, doctor. Gracias. ¿Alguna pregunta más? Genial. Mil perdones, estamos totalmente feos ahora improvisando todo lo que puede hacer con puertitas detrás porque es algo súper interesante. Todos estamos pasando clases el día de hoy. Entonces, por favor, no se olviden, normalmente aparezco con mi barbijo virtual ahí, pero lo que siempre no se olviden, ¿no? Es utilicen barbijos, lentes, protectores faciales, distancia de 2 metros entre persona a persona, enseñen a sus amigos, a sus vecinos, a sus familiares, a su crush, a su ganado, a sus clavos, a sus amantes, a lo que ustedes quieran llamarlo, a cómo cuidarse, porque medicina somos todos. Un gran abrazo y nos vemos la próxima semana. Chau, 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 chicos. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Doctor.